tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo en Oftoclinic que te ve bien, por supuesto, nuevo capítulo, interesante temática la que tenemos el día de hoy. E inmediato saludamos al dueño de casa, el doctor Freddy Ortiz, oftalmólogo y por supuesto también creador de esta marca que se llama Oftoclinic. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Gracias por nuevamente estar acá en nuestro podcast. Hoy estamos en un tema muy interesante que es muy importante para nuestros pacientes, para la población en general. Y estamos con una invitada muy especial que tengo el agrado de estar compartiendo hace mucho tiempo con ella como profesional y nos gustaría que tú la presentaras. Pero por supuesto, la presentamos de inmediato. Es nuestra primera invitada, de hecho. De todas maneras, nuestra invitada, primera entre comillas, porque ella es parte de la casa. Elizabeth Ibarra, tecnóloga médica, mención oftalmología, especialista en cirugía refractiva, que a propósito de aquello es lo que vamos a hablar el día de hoy. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, Claudio, ¿y tú? Muy bien. Oye, y feliz de que nos acompañes. Gracias por la invitación, al doctor también. Como ustedes decían, más que invitada de la casa, porque trabajo acá ya varios años con el doctor aquí formando el equipo de salud de Oftoclinic. Oye, bueno, es importante, doctor, quiero que hablemos un poquito de ella, porque ella tiene una vasta experiencia, ¿cierto?, en este tema, y que obviamente es parte, y nosotros ya lo habíamos hablado en otros capítulos, del equipo que tiene hoy por hoy Oftoclinic, que es un equipo de primera. Sí, bueno, Elizabeth, yo la conozco del año 2016. Ella me ha apoyado en el tema de la cirugía refractiva, en los procedimientos. Tiene una vasta experiencia. No sé, me gustaría que nos comentaras, Elizabeth, ¿desde cuándo estás trabajando? Dicen vasta experiencia, me van a hacer ver más vieja quizás de lo que soy. Pero es la verdad. No, sí, tengo mis añitos ya. Y desde que me recibí estoy trabajando en el tema de cirugía refractiva con láser, que es lo que vamos a tocar hoy día, en una clínica en Santiago. Bueno, yo estudié en Santiago, me recibí allá, trabajé 7 años allá y luego me vine acá a Temuco. Y acá conocí al doctor, no en esta clínica, en otra clínica, y ahí, bueno, fuimos creciendo juntos en el tema de la cirugía refractiva y ahora ya él me invitó a participar acá de su proyecto Oftoclinic más o menos hace 4 años. Oye, qué interesante, Elizabeth, porque la verdad las cosas que especialistas y gente que se dedique a esto, de repente, claro, uno conoce a tecnólogos médicos, pero que están en diferentes áreas, en otro tipo de áreas. Pero justamente, y hoy día para hablar de esto, doctor, quiero pasarle la palabra a usted primero con respecto al tecnicismo. ¿Qué significa esto de la cirugía refractiva? ¿Qué características tiene para ya entrar de lleno en el tema del día de hoy? Bueno, la cirugía refractiva es un método que nos permite a nosotros corregir todas las ametropías o los vicios de refracción o los problemas visuales que tienen las personas. O sea, eso quiere decir que uno, entre comillas, le saca el lente. Eso es lo que uno hace con la cirugía refractiva. Muchas veces la gente cree que la cirugía hace milagros. Por ejemplo, nos llegan a nosotros y nos dicen, chuta, quiero dejar los lentes, pero me va a asegurar esto que voy a ver más de lo que veía con mis lentes. Y yo generalmente trato de aterrizar un poco el tema. Y por eso es muy importante, Elizabeth, porque nosotros hemos estado de alguna manera desarrollando el tema con lo que es cirugía refractiva y todos los procesos diagnósticos, de exámenes, de evaluación. Y por ende, yo creo que ella es un pilar muy fundamental en nuestra consulta, en nuestra clínica acá. Y por eso te quería hacer una consulta a ti, Eli. Por ejemplo, si nosotros nos llega un paciente que se quiere operar, ¿se tiene que operar al tiro? ¿Tú qué opinas? ¿O qué consejo le daría a ese paciente? No sé, ¿qué opinas tú? Chuta, está tan publicitada la cirugía refractiva, lo estábamos conversando antes de empezar a grabar, pero no todos los pacientes son candidatos, ¿ya? Tienen que pasar por varias etapas de evaluación, ¿ya? Donde uno considera desde las expectativas que tiene el paciente, ¿ya? De lo que él quiere lograr con el tema de la cirugía, si quiere ver en HD, un poco aterrizarlo como usted decía, y evaluarlo bien, pues, evaluarlo en conjunto, en equipo, para ver si el paciente es o no candidato, ¿ya? Entonces, en nuestra clínica la modalidad es esa, ¿ya? Que ingresan con el doctor, conversan, le plantean la inquietud de operarse, de no querer usar los lentes, y ahí ya pasa conmigo y hacemos una evaluación completa con hartos exámenes que a veces les llama la atención a los pacientes porque me están haciendo tantos exámenes, pero en realidad son todos súper necesarios. Ya, perfecto. Aquí nos vamos a meter en dos temas que me parecen importantes.
Primero, ¿cuáles son los tipos de exámenes? Para que la gente también lo sepa. Y segundo, esto que se ha publicitado tanto prácticamente de que es más que todo un tema más estético que todo. O sea, de repente, claro, la gente le molesta o dice, ¿sabes qué? El marco ya no quiero ir con eso. Hoy día como que ya no se usa tanto, etcétera, etcétera. Entonces, te lo ofrecen por todos lados. Y de repente me preocupa además de que esto que estamos hablando hoy día, que tiene que ver con los exámenes y que no todos estén aptos para, no sea una temática de importancia. Me preocupa, Eli. Claro, no está estandarizado para todas las clínicas, lamentablemente. Ya está súper publicitado, como tú dices. Toda la gente dice, piensa que va a ir, va a pagar, va a operarse y va a salir, y es casi como una cirugía cosmética, como tú decías. En algunos casos que la están ofreciendo, pero no es tan así, ¿ya? La idea es asegurarse de que el tratamiento sea un tratamiento efectivo, que dure en el tiempo y que no vaya a provocar complicaciones a la larga en la vista de los pacientes. Sí, yo creo que uno de los puntos que habló Eli, que tiene que ver con si todos son candidatos o no, sería súper importante que ella nos podría documentar eso o decir si es que efectivamente todos los pacientes pueden operarse. Claro. En mi opinión, o sea, clínicamente no todos, pero me gustaría que Claro, quizás quedara un poquito más. Eso. Claro, a ver, si hablamos de cirugía refractiva corneal, ¿Ya? aquí vamos a hacer un corte en la magnitud del defecto que tiene el paciente. Perfecto. ¿Ya? Es súper importante saber que el primer corte se hace, por ejemplo, paciente miope hasta -7, -6, y de ahí en adelante, pacientes que son más miopes son candidatos a otro tipo de cirugía refractiva, Ya. que es la facorefractiva o con lente intraocular. Pero lo que es con láser corneal, tienen que ser pacientes que no tengan tanta ametropía, tanto Ya, astigmatismo, tanta miopía o tanta hipermetropía. ¿Y por qué? Porque es una cirugía que interviene la córnea, ¿ya? Que es un tejido que tiene un grosor y una forma y está constituida por algunas estructuras que uno no puede modificar, llegar y modificar, ¿ya? Por eso es súper importante, y todos los exámenes que uno hace van un poco más dirigidos a ver y examinar que esa córnea sea una córnea sana. Sí, Perfecto. sí, o sea, yo tratando de incorporar un poco más de tecnicismo al tema, lo que pasa es que muchas veces cuando se realiza la cirugía refractiva, algunas clínicas o algunos centros solamente incorporan algunos exámenes muy, muy específicos. Por ejemplo, una topografía corneal, que es como que mide la forma de la córnea. Pero muchas veces, aparte de eso, hay que considerar otras cosas que son muy importantes. Por ejemplo, la mecánica, cómo se va a comportar la córnea, si hay ojo seco. En nuestro podcast que hicimos de ojo seco también, que también hay que incorporarlo. O sea, el ojo en sí tiene mucha estructura, y esa estructura uno debe tratarla de respetar lo que más se pueda para poder llegar a una solución y una cirugía óptima, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las personas que vienen con enfermedades de base? ¿Hay enfermedades que derechamente no se puede realizar o sí, en algunos casos se puede? Hay algunas patologías que no, por ejemplo, defectos de cicatrización, ¿Ya? Pacientes que pueden quedar fuera, digamos, de la cirugía refractiva, pero más que nada es como está constituido el ojo, Ya. En sí, y como te contaba, la magnitud del viso de refracción. Bueno, no sé si será tingente un poco explicarle a la gente cómo se hace esta cirugía. Pero por favor, ¿Ya? sí, de ¿Y todas por qué es tan maneras. importante estudiar la córnea? Ya Sí. sucede que la cirugía refractiva corneal con láser actúa sobre la córnea remodelando el tejido corneal. Perfecto. ¿Ya? Y al remodelarlo, Claro. le da una forma nueva, pero tiene que ir tallando la córnea. Entonces, por eso es súper importante que sea una córnea sana, tanto desde el punto biomecánico como de la forma, ¿ya? Porque hay patologías que van deformando la córnea, ¿ya? La van debilitando. Entonces, el láser, aunque es bien inocuo, o sea, bien inofensivo, igual puede dejar una córnea débil que a la larga se pueda deformar, ¿ya? Y provocar una ectasia, por ejemplo, y va a hacer que el paciente tenga una recidiva de su miopía, de su astigmatismo, ¿ya? Ectasia, a todo esto, es una deformidad en la córnea que uno la produce. Ya, ¿Ya? perfecto. O sea, por ejemplo, las ectasias corneales post cirugía refractiva pueden ser muy, muy frecuentes y muchas veces devastadoras. O sea, los pacientes pueden llegar a quedar ciegos o necesitar un trasplante de córnea. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de que el estudio preoperatorio tiene que ser muy, muy importante en el sentido de poder
ver todas las variables y esas variables llevarla a una sumatoria y esa sumatoria nos diga si efectivamente se puede operar o efectivamente sabe que usted necesita otro tipo de cirugía o ya definitivamente no realizar absolutamente nada. Bueno, me hace mucho sentido el cómo hemos venido comentando un poco esto. Efectivamente, o sea, yo insisto, yo creo que muchos de ustedes seguramente, quienes van a ver el podcast, se van a, más de alguna vez haciendo scroll en redes sociales, se encontraron con una cantidad de promociones y cosas por el estilo. Pero a ver, yo creo que es súper importante hacer una pequeña recapitulación. No todo el mundo está o puede justamente o está con disposición de poder realizarse este tipo de cirugía. Y eso va necesariamente de acuerdo a los exámenes. O sea, ya ahora sí que me hizo mucho sentido, porque si el examen dice que mi córnea no está apta o que definitivamente voy a correr un riesgo muy alto, definitivamente no es recomendable. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si finalmente estoy ok, me hago la cirugía? Está la posibilidad de a mediano o largo plazo volver a tener esta misma algún tipo de por el que me hice la cirugía, básicamente miopía, o sea, lo que sea. Sí, bueno, por eso siempre lo hemos conversado con Eli, es que el estudio preoperatorio, o yo siempre digo que la cirugía empieza de que el paciente empieza a usar su lente. O sea, no es, la cirugía no es el proceso en el cual obviamente uno entra a pabellón, hace el proceso quirúrgico, las técnicas quirúrgicas, sino que la cirugía empieza cuando el paciente empieza a usar lente. ¿Y por qué? Porque uno tiene que esperar que ese lente se mantenga estable en el tiempo. No sacamos nada con que el paciente se opere, por ejemplo, mañana. No. Tiene que tener un seguimiento, porque ese seguimiento va a hacer que nosotros podamos efectuar una buena cirugía refractiva y esa posibilidad de que eso vuelva o haya una recidiva sea la menor probabilidad posible. Entonces, por eso nosotros hablamos de que la estabilidad refractiva es como la condición sine qua non. O sea, si no está eso, uno no puede operar. Y por eso muchas veces, y por eso hacemos hincapié mucho en el tema del estudio, del seguimiento, porque cuando uno va a algunos lugares, ese paciente entra y se opera de inmediato, pero no tiene ningún seguimiento, no tiene ningún examen atingente. Muchas veces, algunas veces chuta, ¿por qué tantos exámenes? Pero son exámenes que efectivamente estudian la mecánica, estudia la forma, estudia todo lo que está inmerso el ojo, porque el ojo es una estructura que está inmersa en algo que nos va a permitir en algún minuto quizás alterar con la cirugía, y eso a la larga puede traer consecuencias. Y una de las consecuencias es la que estábamos conversando, que esta deformidad en la córnea que puede llegar incluso hasta quedar ciego un paciente. ¿Cómo es el procedimiento, Eli, de la cirugía propiamente tal? Porque de repente hay mucho mito en este tema, ¿no? Hay mucho mito que duele, que tengo que salir un poco menos en silla de ruedas. Hay otros que de repente dicen, no, si salgo y en 2 horas más estoy haciendo deporte. Rompamos los mitos. Yo creo que aquí, lamentablemente, de repente el internet nos juega ahí un poquito en contra. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto se demora aprox? ¿Y cómo es el proceso postoperatorio? La cirugía es cortita. Dura aproximadamente 20-30 minutos con toda la preparación. ¿Ya? El láser en sí, el momento en que actúa para hacer esta remodelación de la córnea, es un par de segundos. ¿Ya? De hecho, los láseres más rápidos, en un segundo te corrigen una dioptría al tiro. ¿Ya? Entonces, es súper rápido, pero la preparación para tener lista esta córnea para que actúe el láser es un poquito más larga, pero no es tan larga la cirugía, es una cirugía ambulatoria corta. Perdón, el paciente, ¿cómo lo preparas? El paciente se prepara, se ingresa a pabellón, se viste como cualquier paciente de pabellón, se acuesta en una camilla y se pone debajo del equipo. ¿Le ponen algo para el tema del dolor? Exacto, sí, se utiliza anestesia tópica. ¿Ya? No está anestesiado, el paciente tiene que colaborar, ¿ya? Entonces tiene que estar tranquilo, ahí el equipo que está recibiendo al paciente hace un gran trabajo, digamos, en tranquilizarlo. Bueno, todo esto, el paciente previo y cuando estamos haciendo los exámenes, nosotros les vamos contando todo lo que se les va a hacer en pabellón para ir bajando un poco la ansiedad, ¿ya? Y ellos pueden hacer todas las consultas, y las consultas que no se atreven a hacer al doctor, generalmente se las hacen al tecnólogo que tiene un poquitito más de paciencia de repente. No quisieron decir nada. Exacto. Sí, no, la gente de repente no se atreve a preguntarle todo a su médico tratante. Eso pasa en todas las especialidades. Eso es verdad. Sí.
Sí. Ya uno que lo ve más cercano le hace más preguntas. Ya. Y lo otro es que el láser, no sé, yo creo que la gente se imagina que es una luz fuerte que les va a llegar con mucha potencia. Eso es lo que uno se imagina. No es así. Es así. Sí. El láser es un láser Excimer que funciona por gases, ¿ya? Sí. Y que emite una luz ultravioleta que el paciente no percibe, ¿ya? No percibe. Y es súper cortito y esto no causa ningún daño químico en la córnea del paciente, no la va a quemar, Ya. no la va a destrozar. Ya. Solamente corta el láser entre las moléculas que forman la córnea, ¿ya? Ya. Y eso es súper, súper rápido, ¿ya? Una vez que se termina, digamos, la aplicación del láser, el ojo se vuelve a preparar para salir de pabellón. Existen diferentes técnicas, ¿ya? La más popular es la LASIK. Tú te metes a buscar cirugía refractiva en internet, en Google, y lo que más te va a aparecer es LASIK, ¿ya? Que es como la más popular y esa es la que tú puedes decir, hoy salí de la cirugía y me fui a jugar un partido de fútbol. No se puede hacer, pero la condición del paciente, ellos salen con nada de dolor, viendo muy bien rápidamente, ¿ya? Wow. Pero no todos los pacientes son candidatos a esa cirugía y puede tener algunas complicaciones. Por Una ejemplo, vez- el ojo seco. No sé si te acuerdas que uno salió manejando. Claro, los pacientes es que salen tan bien que ellos creen que pueden hacer su vida Pero, normal, bueno, pero lo que pasa es que están recién operados. Sí, lo que pasa es que siento yo que a uno le cambia la vida esto. Sí, Entonces, es maravilloso. Entonces la percepción es como que cuando los niños de repente no le ponen por primera vez los lentes y ¡wow! O sea, a mí me cuesta ver desde cerca, yo utilizo mis lentes. Entonces imagínate si no los tuviera que... Sería fantástico, porque me pondría a leer hoy día en la noche. Po. Cosa que obviamente me imagino que no debe ser recomendable, pero como que esa es la sensación. Es claro, pues el entusiasmo de ver bien por ¿Cuánto se primera demora? vez sin tener que usar algo Claro. sobre el... ¿Cuánto se sobre la demora cara. el post para que ya la gente pueda decir, sabes qué? No, inmediatamente el paciente sale viendo mucho mejor. Incluso no sale con los ojos vendados. O sea, le ponemos un protector plástico para que, mayormente para que ellos no se vayan a pasar a llevar, digamos, con la propia mano, la ropa o la ropa de cama, pero salen viendo bien. Ahora, hay otra técnica, que es una técnica que tiene como más amplio espectro de pacientes, que donde no es tan, digamos, severa en hacer el corte, que es la PRK. Y ahí hay un poquitito hay que esperar un poco de tiempo, una semana, que se recupere, digamos, la córnea. Y Ya. queda un poquito más inflamada, tiene que cicatrizarse, es más lento el proceso. Pero igual los pacientes notan al tiro la diferencia. ¿Y cuánto, vuelvo a consultar, el postoperatorio aprox de una media, cuánto dura? 7 días. Estamos hablando de 7 a 14 días. Perfecto. Sí, 7 a 14 Perfecto. días. Sí, ya como que ya hay... Sí. Sí. Sí, o sea, a ver, la cirugía LASIK, como decía Eli, está orientada principalmente para pacientes jóvenes. O sea, el paciente joven que quiere mañana ver bien, ese paciente es candidato para una cirugía refractiva LASIK. Sin embargo, PRK, actualmente los tiempos de recuperación se han ido acortando bastante y algunos pacientes ya al tercer, cuarto día ya están viendo bien y podemos incluso hacer retiro de las protecciones que nosotros colocamos en este tipo de pacientes. Pero como tal bien dice Eli, o sea, el paciente con LASIK al día siguiente o saliendo de pabellón están viendo bien. O sea, es indudable eso y para la generación actual creo que eso algunas veces es bastante buscado. Sí, lo que pasa es que yo creo que es súper importante nosotros acotar esto y hablarlo como debe ser, porque hay mucha gente que, bueno, ya partamos con la automedicación, que creo que es un tema casi de sociedad Claro. que tenemos, y de recuperación. No, yo creo que hoy día ya me siento bien. No, o sea, yo creo que hay tiempos que uno tiene que esperar, porque si no después pudieran venir las complicaciones. Ahora vamos a la parte B. ¿Qué pasa si yo no me cuido bien en estas cosas? ¿Qué puede ocurrir? ¿Puede ocurrir algo grave? ¿Puede ocurrir algo complejo? ¿Tengo que volver a pabellón? ¿Cómo? Para que la gente en el fondo también lo pueda saber. Esta es la parte B de la situación. Sí, o sea, la parte bonita, como tú dices, es que el paciente deja de usar Maravilloso. lentes y eso es maravilloso para él y eso 10 puntos. A ver, la cirugía muchas veces se toma como bastante... fácil en el sentido de que no se cuidan algunos pacientes y al no cuidarse eso puede llevar efectos adversos y son bastante severos. Algunos se pueden de alguna manera infectar el ojo y cuando ya se infecta el ojo, ahí empezamos con complicaciones, queratitis, ya, y ahí efectivamente algunos hay que entrar a pabellón, utilizar algunos colirios un poco más
agresivo para el tratamiento, y los resultados quirúrgicos de ser un 10%, o sea, un 10-10, pasamos ya a bajar a un 5-10, ya la probabilidad de que esa cirugía sea buena para el paciente disminuyen. Y ahí empezamos a hablar de que son complicaciones. Sin embargo, estas complicaciones, a pesar de que puedan ser quizás un poco, no tan desastrosas, ¿ya? Pueden ser manejables, pero si no se lleva bien un control de esta cirugía, puede quedar un poco el desastre, entre comillas, doctor, en la cirugía. ¿Después ellos se van con algún tipo de gotas? Sí, se van con tratamiento tópico, con gotita, ya en el postoperatorio. Va a depender mucho, sí, del tipo de cirugía, pero generalmente quedan con antibióticos, quedan con algún grado de corticoide, con lágrimas, ¿ya? Pero principalmente lo que nosotros recalcamos es el cuidado. Y llevar a esta cirugía como a una apendicectomía o cualquier cirugía que uno se pueda hacer en el cuerpo, como igualarla, yo creo que es lo más correcto, porque es una cirugía a final de cuentas y tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas, o el lado B que tú estabas comentando. Bueno, es súper importante entonces tener en consideración, no se deje llevar siempre por la publicidad. La publicidad aguanta todo, como dirían por ahí, el papel aguanta absolutamente Exactamente. todo. Creo que es súper importante que cuando usted decida realizarse este tipo de cirugía, puede optar obviamente por nosotros, Optoclinic, pero si va a optar por cualquier otra, mínimo que se tenga que realizar un estudio acabado, ¿cierto?, con diferentes exámenes, para que usted califique para este tipo de cirugía. Esto yo creo que es súper importante. Hoy día me está haciendo mucho sentido además. Sí, y también otra cosa importante agregando a eso es que las personas que lo opere, ojalá, o que tenga un respaldo la clínica o donde se va a operar el paciente. Ya, porque, bueno, podemos contar con muchos exámenes, mucha evaluación, podemos hacer una buena cirugía también, pero si no contamos con alguien que esté al lado del paciente, sí, claro, eso, o el postoperatorio que sea acompañado, eso algunas veces quizás sea incluso mejor que cualquier examen. Oye, Elizabeth, me siento levemente intimidado. ¿Por qué? Tengo 2 máquinas atrás cerca de mi nuca. Y que una de ellas justamente tiene que ver a propósito de esta cirugía. Sí, ¿no? Sí. Mira, la que tienes justo detrás de tu cabeza, tiene unos anillos que llama harto la atención esa máquina. Ese es un topógrafo, ¿ya? Bueno, aparte tiene otras funciones, pero es un topógrafo. Esos anillos se proyectan sobre la córnea y de acuerdo a cómo se reflejan, ¿ya? Porque la córnea hace como de espejo de esos anillos, uno puede calcular la forma de la córnea, ¿ya? Si es una córnea más plana, si es una córnea más curva, si tiene alguna irregularidad en la superficie, incluso ver si hay una lámina, una película lagrimal un poco escasa también, porque los anillos se van a ver irregulares, ¿ya? Entonces nos sirve harto como para hacer un aproximamiento a cómo está la córnea del paciente. A mí me parece fascinante, porque yo de repente hemos conversado en algunos capítulos, pero el doctor, claro, como que asume que él trabaja constantemente con ello, entonces él sabe todo lo que hay. Pero ahora cuando tú me explicas acerca de la córnea y la cantidad de diferencias que hay, esto es un tremendo mundo y además un mundo muy interesante. Sí. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo está la tecnología frente a estos últimos 10 o 20 años? Hemos avanzado, me imagino yo, ¿no? Sí. Bueno, de partida los láser, ¿ya? Antes los láser hacían ablaciones grandes, ya no eran... los cortes o la ablación no era tan minuciosa como se puede hacer ahora, ¿ya? Por lo tanto, se hace un tallado, digamos, a nivel de micras, ¿ya? Tú puedes ir manejando cuánto le quieres ahí modificar al paciente. Y un avance muy, muy grande que hubo es que ya no solamente se pueden corregir la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, sino que otro tipo de aberraciones del sistema óptico, porque como nuestro ojo es como una cámara fotográfica, pero no está hecha por máquinas, entonces es una cámara biológica, digamos, que tiene sus irregularidades en el paso de la luz, ya que la van a dar, digamos, los tejidos por los que tiene que pasar la luz hasta llegar a la retina. Entonces, esas irregularidades también se pueden corregir con cirugía, y eso es lo que se conoce como cirugía personalizada, ¿ya? Oye, qué interesante. Es un avance grande.
grande. Sí, y es interesante este capítulo porque, bueno, usted seguramente podrá dejar las consultas aquí abajito del podcast y vamos a tratar, obviamente, siempre de ir respondiendo. Oftoclinic, doctor Freddy Ortiz, cuenta con esta tecnología, cuenta con los exámenes, todo se hace en este mismo lugar, ¿no? Sí, la gran mayoría de nuestros pacientes pueden optar a los exámenes, al estudio preoperatorio. La verdad, tratamos de ser lo más riguroso en la evaluación de cada paciente. Obviamente, no todo paciente se puede operar y eso es súper importante dejarlo claro. Hay varias técnicas quirúrgicas. Nosotros estamos hablando acá principalmente de cirugía láser, pero existen otros tipos de cirugía que pueden ayudar al paciente a dejar los lentes principalmente. No hace milagros la cirugía refractiva, eso hay que dejarlo súper claro, pero hay varias técnicas que nos permiten llegar a tener que el paciente deje de usar completamente sus lentes. Acá en Oftoclinic desde el año 2016 hemos tratado de ir ingresando tecnología. Una de ellas fue el ingreso del Corbis ST, que estudia la biomecánica corneal, que fuimos, yo creo que una de las primeras clínicas a nivel país que lo logramos incorporar. Tenemos, yo creo que, no sé si en la primera experiencia, pero estamos por ahí. Ya, y también eso nos ha ayudado a que de alguna manera aportar a lo que es la oftalmología. Ahora las clínicas que están acá en Temuco han ido adoptando esta tecnología que nosotros ya llevamos hace tiempo incorporado, y eso nos permite de alguna manera dar un poco más de seguridad al paciente para que su cirugía sea lo más segura posible. Obviamente uno no puede asegurar el 100%, pero podemos llegar casi al 100%. Y eso es lo que buscamos ya para que nuestros pacientes estén tranquilos, y ojalá que si en algún momento deciden hacer este procedimiento con nosotros, lo puedan hacer acá y lo podamos evaluar y de esa manera tener un mejor resultado, que esa es la idea, pues, Claudio. Sí, claro, y lo otro que se va a encontrar con profesionales como Elizabeth que tienen de todas una maneras vasta experiencia en esto y que nos dejó absolutamente claro. Sí. Yo termino con más certeza que otra cosa, lo cual yo creo que es súper importante porque así hemos ido aprendiendo. Claro, yo lo veo desde el punto de vista periodístico, pero yo sé que hay mucha gente que de repente se informa malamente, obviamente, por TikTok o por redes sociales. Yo no tengo nada contra las redes sociales, por el contrario, es que saberlas trabajar, pero usted tiene que tener claro a quién o qué contenido es el que está consumiendo finalmente. ¿Es un contenido que tiene una base científica, que hay un trabajo y que hay un respaldo? ¿O está un contenido que alguien lo agarró por ahí y alguien lo compartió y le dicen que quizás existe el cosito mágico así con las hierbas y no sé qué, y usted se lo unta y va a ver, pero de forma espectacular? Yo creo que hay que tener cuidado ahí y hay que ser sumamente responsable. Bueno, la verdad, es raro decir... Sí. Agradecemos a la Elisa porque es parte del equipo, pero tenerte en este primer podcast donde tenemos una invitada, porque siempre somos los dos los que conversamos, yo creo que ha sido sumamente importante y obviamente te agradecemos y te dejamos la posibilidad para que invites también a la gente que se atreva a consultar y que haga todo este chequeo que es importante, Elisa, para que queden tranquilos y digan sí, usted sí está apto para una cirugía de este tipo, y que lo hagan obviamente con profesionales del área. Sí, pues los invito acá a consultar en Oftoclinic. Ya en nuestra clínica se van a encontrar con, como lo decía Claudio, no porque yo lo diga, con profesionales de alta calidad, desde que ingresan a la clínica, la gente que los agenda, hasta todos los que lo vemos y les hacemos el seguimiento. Y cualquier consulta que tengan, están las vías, todos los canales que ya están abiertos para que nos hagan las consultas, dudas, todo lo que quieran saber respecto a cirugía refractiva, en este caso, cirugía refractiva láser. Yo me gustaría igual darle las gracias a Elizabeth, que ella ha sido un gran aporte durante estos años que ha estado acá. Así que, y gracias por estar trabajando y gracias por estar en este podcast para dejarle más claro a la población para que pueda consultar y que de esa manera podamos llegar a un mejor puerto. Y si el paciente decide hacer ese procedimiento con nosotros, va a contar con el médico acá, con la profesional, la señorita Elizabeth aquí, que va a estar al lado suyo tratando de resolver todas sus dudas, ¿no es cierto, Claudio? Así es. Y bueno,
Y tú, gracias por estar acá en el podcast No, guiándonos. yo feliz porque aprendo mucho y yo creo que aprendemos todos juntos. Ahora, si tú crees que este contenido le va a servir a alguien que tú conoces, familia, amigas, compártelo porque yo creo que es súper importante. Activa la campanita para que también sepas cuando estemos subiendo un nuevo podcast y por supuesto también las preguntas las dejas abajo y te las vamos a contestar a la brevedad. Muchas gracias. Oye, me voy con una súper linda sensación del podcast del día de hoy. Nuestra primera invitada a todo esto. Sí, no, invitada entre Ya, comillas. espero que me inviten de nuevo para hablar de No, de todas otros maneras. temas. por supuesto que sí. Yo creo De que todas maneras. hay varias cosas. O sea, hoy día la cirugía refractiva, pero va a haber otra también. Muchos. O sea, hay muchas que las podemos Muchos estar temas. conversando. Hay muchos temas y en temas entretenidos, ¿ah? O sea, Sí, ¿no es cierto? sí. No quiero terminar el podcast hoy día. No Sí, se quiere ir. perfecto. Sí. No se quiere ir. Yo tampoco. Muchas gracias. Oye, ya le mandamos un abrazo a todos. Conéctense con nosotros. Las redes sociales, Doc, que también Sí. es súper importante. Sí. Y nos vemos en un próximo capítulo. Bueno, oftoclinic.cl en Instagram, Facebook y síganos en nuestra página web oftoclinic.cl. Ahí van a encontrar mucho contenido también. Van a poder agendar su hora con nosotros y también todos los podcasts y obviamente el enlace para YouTube para que nos sigan en nuestro canal que es Oftoclinic TV Bien, que ese es nuestro fin último, nuestra misión como clínica. Muchas gracias. Un gusto para todos. Chao, gracias. Que estén Chao, bien. chao. Chao.